Este es un video de la asignatura Diseño de Estructuras 1 de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la cátedra del doctor arquitecto Fernández Paoli. Quien les habla y quien es el autor del video es Damián Ángel Villar, o sea yo. En este tutorial vamos a ver el dimensionamiento de las armaduras de vigas sometidas a un esfuerzo de flexión y lo vamos a ver en dos partes. En esta primera parte vamos a analizar la viga 1 y 2 y la viga 3, 4 y 5. Para eso recordamos el esquema que teníamos de nuestro tramo de edificio y vamos a comenzar con la viga 1-2. Recordemos que la viga 1-2 tenía una carga de este tipo, habíamos calculado las solicitaciones que nos daban estos diagramas y tomamos los datos iniciales, en donde teníamos, por un lado, la sección propuesta, un predimensionamiento que nosotros habíamos hecho, donde podíamos tener el H de 0,30, el BW de 0,12, y que también teníamos estipulado el D, que no es ni más ni menos que el H menos el recubrimiento, que ahí está la armadura de flexión, que es de 4 centímetros. Y a partir de eso, lo primero que vamos a hacer es calcular los momentos nominales. Estos momentos nominales, que nosotros habíamos calculado mediante las solicitaciones, lo vamos a someter a un coeficiente de reducción de resistencia, que en este caso es de 0,9. Por lo tanto, acá los valores nos van a dar un poco mayores a los que teníamos en este sector del diagrama. Al ser 32,8 por 0,9, un valor 54,99 y 30,05, todos divididos el mismo factor de resistencia cuando los elementos están sometidos a flexión. En ese sentido, una vez que los tenemos calculados, vamos a calcular ahora el ancho colaborante que tiene esta viga. Teniendo en cuenta que esta es una viga que está, digamos, colgada de la losa 1, que es la losa que se ve acá, que es la losa que tenemos acá de 14 centímetros. Entonces tenemos que recordar que para determinar el ancho colaborante nosotros teníamos que cumplir con 3 instancias. El B, o sea, el ancho colaborante nunca tenía que ser mayor o igual, o tenía que ser menor o igual, mejor dicho, a BW más la luz de la viga dividido 12 o BW, que es el ancho de la viga, este de acá de 0,12, más la altura de la losa 6 veces o la luz de la losa, o sea, la losa que está colaborando con esta viga, o sea, la losa 1, dividido 2. Entonces, en ese sentido, vemos que tenemos 0,12 más 4,58 dividido 12 o 0,12 más la altura de la losa, que era 0,14 por 6, y tenemos también la BW 0,12 más 3,35, que era el largo que tenía la losa en este sentido, o sea, el largo de la losa 1 dividido 2. Eso nos da 3 valores y con eso nosotros podemos determinar que, tomando el menor de estos 3 valores, que es 0,5 metros, podemos determinar que el ancho colaborante, tanto en la viga 1 como en la viga 2, va a ser de 0,5 metros. Una vez que ya tenemos el ancho colaborante, pasamos directamente a el cálculo de los hierros. Entonces primero calculamos el K sub D, recordemos que la fórmula es exactamente la misma, vamos a calcularlo para la viga 1, para la viga 2 y también lo vamos a hacer para el apoyo que tenemos entre la viga 1 y la viga 2, entendiendo y vemos aquí que en el caso de la viga 1 y la viga 2, como las tracciones se encuentran del lado de abajo y las compresiones del lado de arriba, el ancho colaborante exactamente está colaborando con el esfuerzo de compresión. Por lo tanto, tanto aquí como aquí vamos a estar utilizando el B, mientras que en el apoyo de la viga 1 y la viga 2, que la compresión está del lado de abajo, la losa no está colaborando con la compresión. Por lo tanto, nosotros acá lo que vamos a ubicar es el BW. Entonces, teniendo en cuenta el D de la viga, que es siempre el mismo, 0,30 menos 0,04, o sea, 0,26 dividido los momentos que nosotros calculamos, los momentos nominales que teníamos pasados a meganewton metro, 0,0364, 0,0611 y 0,0334, vamos a entrar a la tabla de flexión 3, la que teníamos aquí, con el H30, y vamos a ver los K sub D que nos dieron.
En este caso nos dio un K sub D de 0,963, en este caso nos dio un K sub D de 0,364 y en este un K sub D de 1,006. Obviamente siempre nosotros lo que tenemos que hacer en la tabla de los K sub D es adoptar el menor más próximo. En este caso, por ejemplo, en la viga 2 vamos a adoptar el 0,994 y eso nos da un K sub D de 24,301. Y vamos a ver también que nosotros vamos a tener un valor de K sub C, que es de 0,048, que es el valor que tenemos aquí. Para el caso de un K sub D de 0,963 en la viga 1, vamos a adoptar el valor que sigue como K sub D adoptado, y esto nos da un K sub B de 24,766 y un K sub C de 0,091. Si ahora nosotros analizamos el apoyo en la viga 1, vemos que el K sub D que nos dio nos da por debajo del K sub D asterisco, o sea, del mínimo. Por lo tanto, eso nos implica tener que entrar a otra tabla, la tabla que nos permite dimensionar este tramo de viga mediante una doble armadura, o sea, agregar una armadura que va a estar aportando en las fibras comprimidas. Para eso lo que hacíamos para entrar a esa tabla era, que es esta que tenemos acá, calcular la relación que existe entre el KD y el KD', 0,95, que lo tenemos aquí en la segunda fila, y también la relación que existe entre D y D', y D. Recordemos que D' era la distancia que teníamos desde el filo del hormigón a las barras que nosotros íbamos a dimensionar, o sea, 0,04, y tenemos también el D, que ya lo teníamos de 0,26. Hacemos esa relación, nos da un 0,15, entonces venimos a la tabla, vemos que tenemos 0,14 y 0,16, entonces con eso tomamos los valores más grandes. En el caso de K sub B vamos a tomar 28,326 y en el caso de K sub B' el valor de 3,374. Con estos dos valores, ahora sí vamos a la tabla de dimensionamiento o de las barras para dimensionar los hierros. Y primero vamos a dimensionar los hierros en la viga 1 y la viga 2. No antes, sin antes, mejor dicho, haciendo el cálculo del C. O sea, nosotros tenemos que chequear que el eje neutro se encuentra dentro del ancho colaborante de la losa. Entonces, para eso vamos a calcular esa distancia C y la vamos a calcular como el K sub C, 0,091 por 0,26 metros, que es el valor de D, y esto nos da un valor de 0,02 metros, o sea, 2 centímetros. Significa que si esa distancia es menor que el ancho colaborante, o sea, que 14, que es el alto de la losa, estamos en buenas condiciones. Lo mismo sucede, obviamente, en la viga 2. Hacemos el valor de K sub C, 0,048 por el D de la viga, y vemos que también nos da 0,01 metro, o sea, 1 centímetro, con lo cual, de nuevo, estamos muy sobrados para poder corroborar que el eje neutro está pasando por las fibras comprimidas, o sea, por el ancho de la losa. Una vez que chequeamos esas cosas, ahora sí pasamos al cálculo de los hierros con la tabla de la cantidad de barras que vamos a necesitar. Y siempre vamos a empezar por las vigas, por los tramos, viga 1 y viga 2. Hacemos la cuenta recordando que la cantidad de hierro la íbamos a calcular como el momento nominal por el K sub E dividido el D siempre 0,26 en todos los casos, y en este caso recordemos que el K sub E era 24,301 y 24,766 en este caso. Esto nos da para la viga 1 una sección de acero necesaria de 3,471 centímetros cuadrados y para la viga 2 de 3,121 centímetros cuadrados. Una vez que los tenemos, vamos a la tabla y vemos que en ambos casos, con 2 hierros del 16, nosotros estamos sobrados para poder dimensionar los hierros que necesitamos. Recordemos cuáles son las condiciones mínimas que tiene que cumplir la armadura de una viga. No pueden ser barras menores a un diámetro de 10 y no pueden ser
menos de 2 barras. Y aparte tenemos que cumplir con una relación de simetría. No podemos armar una viga de manera asimétrica. Eso también es importante. Entonces, nosotros en este caso adoptamos 2 hierros del 16, tanto para un tramo como para el otro. Una vez que tenemos esos dos, pasamos a el apoyo entre la viga 1 y la viga 2. Y acá vemos que tenemos 2 secciones de hierro necesarias, AS y AS', siendo AS la correspondiente a las fibras traccionadas, o sea, las que van a estar en este caso del lado de arriba de nuestra viga, mientras que AS' va a ser la armadura que va a estar colaborando con la compresión y que la vamos a tener del lado inferior, o sea, en este caso del lado de abajo. La cuenta es exactamente la misma, teniendo en cuenta que cuando calculamos AS' lo hacemos con K sub prima, estos dos los habíamos calculado, y a partir de ahí tenemos los valores. 6,657 centímetros cuadrados para la armadura de flexión que va a estar en la parte de arriba y 0,793 en la parte inferior. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros podemos adoptar directamente la armadura que va a tener en la parte superior. En este caso podemos combinar manteniendo la simetría y lo que dijimos anteriormente acerca del tipo de hierro y la cantidad que tenemos que tener. Entonces adoptamos 2 diámetros del 20 que están aportando 6,283 centímetros cuadrados, o sea, no alcanza. Entonces también le sumamos 2 diámetros del 10 que le aportan 1,571. Y para resolver la otra parte, vemos que con los hierros que vienen por debajo, tanto en el tramo de la viga 1 como en el tramo de la viga 2, que eran 2 diámetros del 16, adoptamos esos mismos hierros. O sea, en realidad, cuando nosotros armemos esta viga, vamos a tener 2 diámetros del 16 que van de un extremo a otro, como se ve en este sector. Van a ir de aquí, todo hasta aquí, pasando obviamente por el apoyo y resolviendo la armadura de compresión que va a tener ese sector de la viga. Mientras que en la parte superior, donde en el apoyo tenemos las fibras traccionadas, vamos a tener 2 diámetros del 20 y 2 diámetros del 10. Las armaduras van a estar ubicadas así en cada una de las secciones. Si vemos la viga 1, tenemos las 2 armaduras del 16, lo mismo que en la viga 2, y en el apoyo, entre la viga 1 y la viga 2, seguimos manteniendo los 2 diámetros del 16 y arriba tenemos los 2 diámetros del 20 y los 2 diámetros del 10 ubicados de la siguiente manera, manteniendo la simetría y obviamente ubicando los hierros que poseen una mayor sección en la parte superior para que obviamente colabore de mejor manera que los que tenemos por debajo. Recordando que tenemos que seguir manteniendo la distancia mínima que existe entre hierros, que son 2,5 centímetros. Eso corre tanto para las distancias en sentido horizontal como para las distancias en sentido vertical. Una vez que terminamos con la viga 1 y la viga 2, pasamos a la viga continua 3, 4 y 5. Recordando que la viga 3 era esta ménsula, la viga 4 la teníamos de aquí hasta aquí, y aquí teníamos la viga 5. Tenemos los diagramas de solicitaciones que habíamos analizado en los tutoriales anteriores. Acá vemos que tenemos que calcular nuevamente los momentos nominales. Los momentos que habíamos obtenido por el cálculo de las solicitaciones lo vamos a dividir por 0,9 y esto nos van a dar los valores de momentos nominales en kilonewton metro y que después lo tenemos que pasar a meganewton metro. Una vez que tenemos los momentos nominales, calculamos los anchos colaborantes. Aquí tenemos la sección de la viga, una viga que tenía 25 por 16 y en este caso vemos que la viga es una viga placa T, debido a que tiene losas de ambos lados. De este lado tendría la losa 1, que sería esta que viene acá, y de este lado la losa 2, que nosotros habíamos visto en el esquema inicial. Entonces, en este caso, el B tiene que cumplir con las condiciones que vemos aquí. Tiene que ser menor o igual que el BW más la luz de la viga dividido 4, que el BW más la altura de la losa por 8 por 2, porque son 2 losas, y BW tiene que ser igual a la luz de la losa dividido 2 más la luz de la otra losa dividido 2. Entonces, en el caso de los dos primeros términos, o las dos primeras condiciones que tiene que cumplir, vemos que
0,16 se completa para todas las variables, y en el primer caso, la altura de la losa es 0,14 por 8 por 2, esto nos da 2,40 metros. Mientras que en el último de los términos tenemos una losa, que es la losa 1, que tiene una luz de 3,35, lo dividimos por 2, más la luz de la losa 2, 5,27, estos datos los podemos rechequear en los tutoriales anteriores, dividido 2 también, y nos da un ancho colaborante de 4,47. En el único caso que cambian, la viga 4 y la viga 5, es cuando tenemos que hacer, o cuando tenemos que verificar que el B sea menor o igual que el BW más la luz de la viga dividido 4. Y en este caso vemos que tenemos una luz de viga distinto. La viga 4 tiene una luz de 3,84, esta distancia que tenemos aquí, y la viga 5 tiene una luz de 4,58 que vemos ahí. Hacemos las dos divisiones y vemos que los valores más pequeños corresponden a esta condicionante que tenemos aquí. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es adoptar para la viga 4 un B, un ancho colaborante de 1,12 metros, y para la viga 5 de 1,31, que es los datos que nosotros ubicamos aquí. Una vez que tenemos esas condicionantes, pasamos de nuevo, como siempre, a los cálculos del K sub D, entendiendo de que siempre vamos a hacer primero los tramos. Los K sub D los podemos calcular todos juntos, pero en definitiva siempre comenzamos con los tramos. Entonces, vamos con la viga 4, tenemos el D, que es 0,21, el momento nominal que ya teníamos calculado, y en este caso nuevamente usamos como B, ancho colaborante, 1,12 metros. Hacemos lo mismo en la viga 5, 0,21 era el D, el momento nominal lo teníamos calculado, 0,1089 meganewton metro dividido 1,31, que era el ancho colaborante de la viga 5. Con eso obtenemos los K sub D correspondientes, entrando a la tabla de flexión 3, y también vamos a calcular, en este caso, el K sub B, que es el que sale de la tabla, y el K sub C para chequear que el eje neutro se encuentre dentro del ancho de la losa. Entonces, se verifica tanto en el caso de la viga 4 y de la viga 5, y con esos valores podemos calcular los hierros que vamos a tener tanto en el tramo de la viga 4, nos va a dar una sección de 6,227 centímetros cuadrados, y en el caso de la viga 5 de 12,83 centímetros cuadrados. Para el caso en esta viga continua del apoyo entre la viga 3 y la viga 4, que sería ni más ni menos que la viga 3, y en el caso del apoyo entre la viga 4 y la viga 5, hacemos exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora el B no va a ser el ancho colaborante, sino que directamente va a ser el BW, debido a que nuevamente la losa está colaborando en las fibras comprimidas, y como la losa está en la parte superior y la viga está colgando de ella, tanto en el voladizo como en el apoyo, esto no está sucediendo porque las fibras comprimidas se encuentran del lado de abajo. Entonces aquí, como aquí, nosotros estamos dividiendo por el BW, 0,16 y 0,16. Con esto también obtenemos un K sub D de 0,635, que nos permite ir a la tabla que tenemos acá, nos da un K sub E con determinado valor, como en el resto de los casos, y acá volvemos a la viga 4 y la viga 5 y adoptamos los hierros. Con la tabla de hierros, vamos a la tabla de K sub D, K sub E, en este caso no hace falta, pero sí para adoptar los hierros tanto en la viga 4 como en la viga 5. Adoptamos los hierros, 2 diámetros del 16, 2 diámetros del 20, y en este caso en la viga 5 adoptamos 3 diámetros del 20, 2 diámetros del 16, en el momento en que todavía nos falta verificar si estos 3 diámetros del 20 entran en los 16 centímetros. Spoiler alert, no entran, lo tendríamos que redimensionar, pero me parece importante mencionarlo porque nosotros podemos armar una viga simétrica de esta manera, pero cuando tenemos que calcular los espacios que necesitamos para que estos hierros entren, no nos entran. Tenemos 16 centímetros, tenemos 2 centímetros de recubrimiento de cada lado que tenemos que restarle, tenemos los estribos que van a ser al menos de 0,6, eso lo vamos a ver en los tutoriales que siguen cuando tengamos que dimensionar las armaduras de corte, y le tenemos que restar 3 diámetros del 20, o sea, 6 centímetros, 20 o 2 centímetros por cada uno de los hierros, y nos tiene que sobrar al menos 5 centímetros para poder dejar 2,5 centímetros
entre hierro y hierro. Eso no sucede, lo pueden chequear si quieren hacer los números, pero aquí nos estamos encontrando con otro problema. Todavía nos está faltando calcular el K sub E del apoyo entre la viga 4 y la viga 5. En el caso de la viga 3 y la viga 4, vemos que con los hierros que nosotros tenemos aportados por la viga 4, si nosotros estos hierros que tenemos aquí los subimos para colaborar con la flexión que se produce en la viga 3 y 4, o la viga 3 y el apoyo en realidad entre la viga 3 y la viga 4, nos alcanza porque son valores bastante pequeños. O sea que con 2 diámetros del 12, que son los que estamos aportando de acá, nos alcanza. El problema está cuando nosotros calculamos el apoyo en la viga 4 y en la viga 5. Si nosotros calculamos un K sub D, nos daba 0,209, un valor que obviamente si nosotros volvemos acá, se nos va de la tabla. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a la relación que existe entre ese K sub D y el K sub D', que es el último que aparece en la tabla. Ese valor, si nosotros vamos aquí donde podemos calcular las armaduras que aportan a la compresión, vemos que también este valor se nos va de la tabla, porque hasta acá llegamos a 0,70 y acá tenemos una relación de 0,25. Por lo tanto, cuando esta condición se da, es que la viga es muy pequeña para soportar los esfuerzos que se están dando en ella. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este caso es directamente redimensionar esa viga. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Lo que hacemos en este caso es aumentar el H de la viga. Lo aumentamos en un valor importante, lo llevamos a 0,35, eso nos da un D de 0,31, recordemos que le restamos 4 centímetros de recubrimiento, mantenemos el BW de la misma manera y obviamente el cálculo del ancho colaborante se mantiene exactamente igual. Obviamente los momentos nominales no cambian porque lo que estamos es haciendo un redimensionamiento. En realidad podríamos reconsiderarlo porque al aumentar la altura de la viga estamos aumentando su peso propio, estos valores deberían cambiar, pero recordemos que cuando nosotros calculamos las solicitaciones en las vigas, era muy poca la incidencia que tenía el peso propio de la viga sobre las cargas que se estaban produciendo. En realidad nosotros tendríamos que volver, pero en este caso no hace la diferencia. Por lo tanto, directamente lo dejamos con las cargas que se tienen. Ahora, es importante entender que cuando nosotros predimensionamos estas vigas, lo hicimos bajo el reglamento, lo hicimos con las condiciones que nos ponía el reglamento. Y recordemos que en clase muchas veces dijimos que el reglamento adoptaba alturas de viga muy pequeñas y generalmente nos teníamos que valer de lo que nosotros mencionábamos, los buenos modos de del dimensionamiento. Entonces, generalmente cuando teníamos una viga continua, para calcular la altura de la viga, podíamos hacer luz sobre 10, luz sobre 12 y no luz sobre 18,5, luz sobre 24, que era muchísimo. De esta manera, redimensionamos, volvemos a repetir, adoptamos un H de 0,35 y nos da un D de 0,31. Con esto volvemos a todo el cálculo de los K sub D, en este caso cambiando el D que tenemos aquí arriba, los momentos nominales siguen siendo los mismos, los B, tanto el BW como los anchos colaborantes, tanto aquí como aquí, se mantienen, pero obviamente al haber adoptado un D mayor, antes era de 0,21, ahora es de 0,31, vemos que la área o la sección de acero necesaria es mucho más pequeña en todos los casos. Entonces, cuando nosotros vamos a dimensionar los hierros que necesitamos en los tramos, o sea, en la viga 4 y en la viga 5, vemos que en el caso de la viga 4 lo podemos resolver directamente con 2 diámetros del 16 y un diámetro del 10. En este caso sí podemos verificar y nos da de que los 3 hierros entren en los 16 centímetros que nosotros tenemos. La cuenta sería 16 centímetros o 0,16 metros menos los 2 centímetros de cada lado que necesitan de recubrimiento, 6 milímetros de cada lado o 0,006 metros que tenemos de la armadura del estribo, entendiendo que vamos a usar una armadura de diámetro del 6, y después tenemos 2 diámetros del 16, o sea, 1,6 centímetros de cada lado, un diámetro del 10, o sea, 1 centímetro, y nos queda suficiente espacio para ubicar
una distancia entre hierro y hierro de más de 2,5 centímetros. Eso en el caso de la viga 4, y en el caso de la viga 5 vamos a optar 2 diámetros del 20, 2 diámetros del 12, los diámetros del 20 en la parte baja, los diámetros del 12 un poco más arriba. Obviamente el procedimiento es exactamente el mismo, tenemos que calcular el K sub T, el K sub B, el K sub C para chequear que el eje neutro se encuentre dentro de la losa. Esto nos da 0,02 en ambos casos, con lo cual estamos más que sobrados. Y en el caso del apoyo entre la viga 3 y la viga 4, que es el primero que resolvemos, vemos que tenemos el D de 0,31, aquí el momento nominal no cambió, sí nos cambió el K sub B, y calculamos los hierros que necesitamos, de 1,40 centímetros cuadrados. Y en este caso adoptamos la armadura mínima. Nosotros podríamos haber subido un diámetro del 10, pero lo que pasa es que si lo hubiéramos subido, estaríamos, digamos, rompiendo con la regla de la simetría. Por lo tanto, ese hierro del 10 lo mantenemos en la parte baja y lo que hacemos es directamente agregar 2 diámetros del 10 en el tramo que tenemos del voladizo, o sea, en la viga 3 junto con el apoyo con la viga 4. Mientras que en la viga 4 y en la viga 5, cuando nosotros calculamos el K sub D, fíjense que nos da un valor menor que el K sub D', o sea, el último K sub D que teníamos en la tabla, entonces tenemos que volver a esta tabla que tenemos aquí, ahora con cierta holgura, porque el K sub D dividido K sub D' nos da 0,81, aquí tenemos la fila de 0,80, y el D' dividido D nos da 0,13, aquí entre 0,12 y 0,14 vamos a tomar los dos valores más grandes, el K sub B 28,094 y el K sub B' de 11,133. Una vez que tenemos esos dos valores, calculamos la armadura necesaria, tanto la armadura de flexión como la armadura que va a estar colaborando con la compresión. Tenemos los momentos nominales, que es obviamente el mismo, por el K sub E y el K sub B', que son los que calculamos aquí, dividido el D, que siempre es 0,31. Esto nos dan dos valores, y fíjense que en el caso de la armadura que está colaborando con la compresión, yo lo que voy a hacer es mantener los 2 diámetros del 20 más los 2 diámetros del 12 que traigo de la viga 5, y con eso veo que me alcanza. Con lo cual, manteniendo estos hierros que traigo de la viga 5, yo puedo resolver la armadura de compresión. Recordemos que en la viga 5 estos hierros estaban soportando los esfuerzos de flexión, que estaban del lado de las fibras traccionadas, que estaban del lado de abajo. El diagrama en el tramo de la viga 5 estaban del lado de abajo. Pero como en el apoyo las fibras traccionadas están del lado de arriba, estos hierros los sigo manteniendo en la parte baja y me están colaborando con las fibras comprimidas, o sea, me están colaborando con la compresión que se produce en ese sector del apoyo. Por eso es que los mantengo. Y vemos que me alcanzan, entonces no agrego más. Podría haber traído algún hierro que aporto de la viga 4, pero en este caso con los de la viga 5 me alcanzan, entonces estoy más que sobrado. Una vez que tengo eso, voy a lo que sería el apoyo entre la viga 4 y la viga 5 en el sector de las fibras traccionadas. Aquí el valor de sección necesaria es mucho más grande, es de 14,573, entonces directamente lo resuelvo poniendo hierros que me resuelvan esa sección necesaria, que en este caso son 2 diámetros del 25, 2 diámetros del 25 que me resuelven 9,817 centímetros cuadrados, más 2 diámetros del 20 que me resuelven 6,283 centímetros cuadrados. De esta manera, si nosotros hacemos un corte longitudinal de la viga, vemos que vamos a tener en el tramo de la viga 4, 2 del 16 y 1 del 10, ubicados de esta manera, los 2 del 16 en los extremos, el del 10 justo en el medio, para no romper la simetría. En el tramo de la viga 5 vamos a tener 2 diámetros del 20, 2 diámetros del 12, como se ve aquí, los diámetros del 20 en la parte inferior, los diámetros del 12, 2,5 centímetros más arriba. Y en el caso del apoyo de la viga 3 con la viga 4, que es este que tenemos acá, vamos a seguir manteniendo los 2 diámetros del 16 y el diámetro del 10 para poder cerrar la viga, y vamos a agregar 2 diámetros del 10, que son los que nosotros calculamos en este sector que teníamos acá. Finalmente, en el apoyo entre la viga 4 y la viga 5,
Obviamente, mantenemos los hierros que vienen de la viga 5, los 2 diámetros del 20 y los 2 diámetros del 12, como se ve acá, y agregamos en la parte superior, que es donde se están produciendo las fibras traccionadas, 2 diámetros del 25 y 2 diámetros del 20. De esta manera concluimos esta primera parte y en el video siguiente vamos a continuar con las vigas que nos están faltando, la viga 6, 7, 8, 9 y 10. Esto es todo por esta parte. Gracias.